que pues de escasez del agua, que ya se registra en diversas colonias como algunas ubicadas en Coyoacán, donde no se tiene un suministro que permita satisfacer sus necesidades, pues denuncian que el problema se debe a que el cierre de las válvulas. Mire, vamos a ver la historia. Habitantes de la alcaldía Coyoacán, específicamente de las colonias Santa Úrsula, Cuapa y Pedregal de Santo Domingo, padecen escasez de agua constantemente y no se resuelve desde hace años pese a la denuncia. Vecinos refieren que a pesar de que muchos tratan de optimizar el agua, llega un punto en el que es imposible cubrir todas las necesidades de 3 semanas sin agua. Con mucha frecuencia tenemos recortes, nos mandan agua un día, le quitan 2 hasta 3 semanas. Entonces, supone que tenemos un servicio de la delegación donde marcamos y nos toman el reporte, pero aunque nos den ese reporte, uno llama al área, en este caso de Guayamilpas, que es la que surte la colonia, pero no contestan o tienen descolgado el teléfono. Según los colonos, al acudir a la alcaldía para conocer el motivo de la suspensión del líquido, las autoridades argumentan que se debe al mantenimiento de las tuberías. Sin embargo, ellos consideran que la falta de agua no se debe a mantenimiento, sino al cierre de válvulas, porque solo algunas carecen de líquido. Es más, acusan que las pipas que deben ser gratuitas llegan a representar un gasto de 500 pesos, pues los choferes piden para el refresco. Pedimos una pipa, la andan trayendo hasta que les da su gana y dejan media pipa. Y luego si no les da uno para el refresco se ponen medios pesaditos. Para ellos, esta situación es una falta de compromiso, respeto y corrupción, porque si bien tienen agua 3 veces al mes, el recibo sí llega puntual y exige pago de todo el mes. Mariana Sánchez, 21 Noticias.